Candidata, ¿cómo está? Muy bien, Juan, ¿y tú? Bien, bien acá. Antes de seguir con la entrevista, para bien de todas las personas que nos están viendo, es necesario hacer un disclaimer. Con Catalina San Martín nos conocemos hace mucho tiempo, tenemos una relación de cercanía, por ende, están completamente libres de juzgar esta entrevista como quieran juzgarla. Pero la pega es pega. Así que la pega hay que hacer preguntas. Candidata, vamos por partes. ¿Por qué quieres ser candidata alcaldesa de Las Condes? ¿Por qué quiero ser candidata? Porque esta es mi comuna. Porque vivo Ujú, acá, mis hijos estudian acá, porque he hecho mi vida acá. Y la verdad es que siendo concejala me di cuenta que había muchas cosas que mejorar en la comuna de Las Condes, que había muchos problemas dentro del municipio que ujú, requieren una intervención profunda, profunda, para poder destinar los recursos y que de verdad lleguen a los vecinos de Las Condes. ujú. Los municipios están El- sufriendo casos de corrupción de manera transversal. ujú, Yo he sido una concejala que ha fiscalizado profundamente esta ujú, municipalidad, esta gestión, ujú, no solo esta administración, sino también administraciones para atrás, ujú, porque todo también tiene un pasado. ujú. Y, y me preocupa mi comuna. No quiero que esta comuna quede en manos de personas que en realidad no les preocupa la comuna, que quieren usarla como un trampolín. Ujú. Quiero que gane la gente de Las Condes, ¿Esa es la corrupción el principal problema de Las Condes? sin duda, sin duda. ¿Y Las Condes tiene un considera presupuesto. y considera que ya ha estallado el escándalo que todos sabemos que el CEFAM, etcétera, salió en CIPER? Desde que estalló, ¿se ha hecho cargo la municipalidad, la administración actual del caso? Te diría que cuando estalla el caso, la verdad es que no. O Ujú, sea, el momento que yo hago la investigación, y aquí voy a aprovechar de hacer esa aclaración ujú, porque he visto que otra candidata dice que la investigación lo hicieron los republicanos, no. La investigación la realicé yo, ujú, junté todos los antecedentes, fui a hablar con un equipo de abogados expertos penalistas, ujú, y luego resulta que, bueno, digo, esto es demasiado grande como para ir sola. Y fui ujú. súper honesta en eso y hablé con un grupo de concejales con los que habíamos estado haciendo trabajo de fiscalización, trabajando por la probidad, por la transparencia, etcétera. ¿Y esos concejales eran Y republicanos? había, no, de hecho los que están en la denuncia no hay ni un republicano en la denuncia en fiscalía. Son dos candidatos independientes en esa época Ujú, por republicano y un ex candidato UDI. Estaba Patricio Pop, que ujú. ahora renunció también a la UDI, estaba Sergio Merlic, que falleció, y Leonardo Prat también está participando en esa denuncia en fiscalía. Ok, ok. Pero la municipalidad, al enterarse de toda esta situación, la actitud de la administración te diría que fue tratar de ocultar o de en realidad hacer como que no había pasado nada, que esto era un problema político. Tuvimos un año muy Ujú, duro, tratando de hacer entender que lo que estábamos diciendo y haciendo era lo correcto. ujú. Y yo te diría que finalmente el tiempo nos ha dado la razón. No por nada llega una candidata desde España diciendo que quiere unir a la derecha, cuando en realidad lo que ocurrió aquí es que se dio cuenta que había una oportunidad. Ujú. ¿Cree que la llegada de Marcela Cubillo a la candidatura de Las Condes fue lo que hizo tal vez sentar cabeza a Chile Vamos? Se lo pregunto porque tomar una decisión de bajar a Daniela Peñalosa cuando ya había estallado el tema y empezaron las presiones, digamos, a través de las redes sociales de Marcela Cubillo que estaba barajando la candidatura. Sí, mira, y uno es cosa hacer memoria y revisar la prensa de la época. Marcela Cuello cuando llega, lo que hace básicamente es tener, al fondo, un enfrentamiento con el que era el presidente del partido en esa época. Y hubo mucha resistencia por parte de Chile Vamos, porque efectivamente querían que fuera Daniela Peñalosa la candidata a alcaldesa. Sin embargo, desconozco cuáles fueron esas conversaciones y finalmente qué acuerdos llegaron entre cuatro paredes para decir, bueno, Marcela Cubillos va a ser la candidata de nosotros y la candidata también, entiendo que, no de todos los republicanos, y ahí quiero hacer una diferencia, porque me ha pasado y en mi equipo, y eso estoy súper agradecida también, que ha sido una candidatura que ha convocado mucha gente y de manera súper transversal. Y hay militantes de RN apoyándome, había militantes de republicanos que también han renunciado, y están acompañándome también en esta candidatura. También hay militantes de Bópoli, hay vecinos comunes y corrientes, hay militantes de Amarillo, o sea, como de verdad esto es una candidatura que quiere rescatar la comuna. ¿Está dividida la derecha en Las Condes de la misma forma como está dividida la derecha en Lo Barnechea, por ejemplo? No, ¿y sabes por qué no es la misma forma? Porque en Lo Barnechea lo que está ocurriendo es que es una división de partidos. Ujú, Acá en Las Condes, efectivamente, habemos dos candidatas de derecha. ujú. Pero somos dos candidatas con una derecha, que representamos una derecha muy distinta. ¿Cuál representaría usted?
yo represento a la nueva derecha, a la derecha que está dispuesta a hacerle frente a los casos de corrupción que se viven en el propio sector porque confía y cree profundamente en el proyecto político que nosotros queremos levantar. A esa derecha represento yo, a esa derecha que está en la calle, que está en terreno, que está todo el santo día resolviendo problemas, pero además está fiscalizando. Hay otra candidata que representa una derecha vieja, una derecha antigua, una derecha que denosta a las personas, que no es capaz de generar propuestas, que inicia una campaña y un lanzamiento de campaña en base al descrédito de otra candidata. Son dos formas de la derecha hoy día que yo creo que los vecinos de Las Condes también se están dando cuenta de esa realidad. Eso le quería preguntar. ¿Considera que la población de Las Condes, entendiéndola como en promedio más cercana a la derecha por la historia electoral que ha tenido la comuna, se siente más afín con esa derecha que usted propone y no tal vez con esa derecha retrógrada, conservadora, como usted la menciona, que representa a Marcela Cubillos, que representaría a Marcela Cubillos? Absolutamente. Yo creo que si hay algo que yo te puedo decir es que la comuna de Las Condes es una comuna que si bien mayoritariamente es de derecha, de centro derecha, Históricamente. exactamente, y las encuestas te lo demuestran, las votaciones te lo demuestran, no es una derecha cavernaria, no es una derecha que se quiere encerrar en el odio al otro, sino que es una derecha que quiere construir país, que quiere construir una comuna, que quiere salir adelante. Estamos todos chatos de estos enfrentamientos, es que la izquierda hizo, es que la derecha hizo, y al final todo se entrampa en te saco todos los trapitos sucios que tú tienes, pero cuando yo tengo en mi sector me hago como que no vi, aquí no pasó, y eso es lo que le está haciendo daño a la política hoy día. Y yo quiero representar a esa nueva derecha que está dispuesta a hacerle frente, y es súper difícil hacerle frente a los casos de corrupción cuando vienen del propio sector, pero que es la única forma que tenemos para salvar el proyecto político en el que creemos. Y que quiere convocar también, y que convoca hacia el centro. Mm. Usted fue Bópoli y renunció al partido y por eso ahora es candidata a la alcaldía de manera independiente. ¿Fue estos casos de corrupción los que presionaron para que usted renunciara? Absolutamente, ¿Qué pasó? absolutamente. Mira, para mí no tenía ni un sentido seguir siendo concejala en Mm, una comuna donde yo desconocía qué era lo que iba a ocurrir. Cuando me di cuenta que Chile Vamos, y no quiero hablar solo de la directiva, mm, acá también hay responsabilidades de las comisiones políticas, hay responsabilidades también de quienes dirigen los partidos que no necesariamente están en las directivas, mm. que no supieron hacer frente a los casos que se estaban investigando cuando yo hice el levantamiento de todo lo que estaba ocurriendo, porque el caso del CEFAM es uno, pero investigaciones por posibles casos de corrupción hay más, y tenemos más denuncias en Fiscalía, o sea, perdón, en Contraloría, respecto a platas que no sabemos dónde están. Entonces, hubo quizás una sensación de que todo se iba a solucionar, de que todo iba a estar bien, pero cuando el Contralor Bermúdez, Mm, yo recuerdo, para mí, Juan, para mí ese fue el momento en que yo dije, esto tiene que mm. acabar. Cuando el excontralor Bermúdez dice que el caso de Las Condes es más grave que el de Sierra Bella, que el del CEFAM de Las El Condes, ¿no? de vinculado con Irás y Jale en Santiago Centro. Exactamente. ¿Y por qué es más grave? Porque aquí se gastaron 11.000 millones de pesos en terrenos que no podemos construir, donde no había proyecto, donde no había licitación, O sea, el tasaciones, dinero, no había nada. la diferencia es que el dinero aquí fue entregado. Así es, Ujú, así es. ujú, Yo dije, bueno, vamos a hacer algo, porque tampoco se trataba de crucificar a toda la UDI, decir toda la UDI es mala, para nada. Como, mm, ¿qué vamos a hacer frente a lo que frente a lo que tenemos aquí, que tenemos que resolver? Y la respuesta fue que en realidad se iba a ver más adelante, que no era discusión todavía, mm, y yo estaba contra el reloj. Y en ese minuto yo dije, bueno, yo no voy a ser parte de esto. mm, Mi misión, y yo primero, antes de ser militante de un partido, soy concejala. A mm, mí me eligieron personas que confiaron en que yo iba a hacer mi trabajo. Y yo ese trabajo lo voy a hacer hasta el final. Y para mí no tenía ni un sentido seguir diciendo, bueno, yo voy a pertenecer a esta coalición, me voy a quedar mm, callada con todo lo que he denunciado. Y después, no sé, me voy a presentar de nuevo a concejala, quizás con qué alcalde, o quizás me retire. Yo no iba a tirar la esponja en algo que yo creo que es absolutamente, que es una pelea y es una lucha que vale absolutamente la pena dar. ujú. Ok. Candidata, pasando un poco a otros temas, o sea, vinculado un poco a esto, pero que un grupo de concejales se enfrente a una alcaldesa en ejercicio por caso de corrupción eventuales, no debe dar un ambiente muy buena onda laboral. ¿Cómo está el ambiente laboral en la Best Municipalidad de Las Condes? place to Best place work. to work. A ver, sí, yo me río ahora, pero en realidad en su minuto fue súper desagradable, súper desagradable. Te diría que hubo concejales que, a ver, pensaron que esto,
o trataron de instalar que esto se estaba haciendo por prensa, porque queríamos salir en la tele, como yo en verdad tengo hartas cosas más entretenidas que hacer que estar denunciando por corrupción a la gente, como tengo otros intereses, digamos, pero sí voy a hacer mi trabajo. Y hubo en particular concejales que fueron muy duros, que incluso criticaron hubo una concejala que criticó al concejal Melik, por ejemplo, Por- que fue uno de los grandes, te diría, aliados que yo tuve, y yo estoy Mm, tremendamente agradecida de él, porque en el fondo yo era una persona, soy una persona que está entrando en política, o sea, ya llevo un buen rato, pero no tengo el peso político de Sergio Melnik. mm, Y Sergio fue una persona que apoyó todo lo que yo estaba haciendo, que entendió todos los antecedentes que yo estaba entregando mm, y me blindó políticamente muy fuerte. O mm. sea, él pegó esos telefonazos de déjense de molestar, como la Cata está haciendo la pega. Mm. Y eso en política uno lo valora mucho, porque es ¿Y muy por qué duro tener que enfrentarte y a una máquina. criticaban a Sergio Mel? ¿Por qué entonces? También criticaban a Sergio Melnik porque, bueno, ya más al final, Sergio dejó de ir al Consejo Municipal de Las Condes Mm, porque estaba muy enfermo. mm. Y hubo concejales Bueno, que falleció. incluso, claro, y incluso dijeron que no, que en realidad esto lo estaba haciendo, no sé, lo hacía por molestar, que en realidad estaba cobrando la dieta y no debería estar cobrando la dieta, y llevaron la consulta a Contraloría incluso. ¿Quién fue ese Entonces, concejal? ¿O un grupo de concejales? no, fue una concejala, la concejala Mayo, Maricruz Mayo, del Partido Ah, Republicano. ok. Entonces tú te das Me cuenta imagino que esa ahí. denuncia que hizo la concejala ya quedó en nada, porque No, lamentablemente el quedó en concejal nada. falleció. Lo que ella dice que no fue una denuncia, que fue una consulta para saber qué se hacía en ese caso porque el concejal no venía a trabajar. Bueno, el concejal estaba enfermo. O sea, no era que estuviera en su casa pasando los chanchos. Ujú. Pero fue un ambiente muy desagradable, donde se decía que había como que esto era pan y circo. Se trató de sacar ese rédito, pero al final, te insisto, cuesta a veces morderse la lengua y decir filo, como que esto va a venir, esto nos va a tocar, esto va a llegar, pero cuando uno sabe y tiene la convicción absoluta que está haciendo lo correcto, hay que darle nomás. Candidata, la comuna de Las Condes, la municipalidad de Las Condes, una de las municipalidades más grandes de Chile, una de las más ricas de Chile, recibe mucho dinero incluso de patentes de empresas que ni siquiera trabajan en Las Condes. ¿Es suficiente 4 o 3 años de concejala como para liderar un municipio como Las Condes? Sí, o sea, yo te diría que acá, y te agradezco la pregunta, Juan, porque me da un poco risa porque me han preguntado y me han dicho como no, pero es que tú no tienes la experiencia para ser alcaldesa. Pero ¿Mm? otros candidatos que van por otras comunas que son incluso más jóvenes que yo, no les hacen esa apreciación. ¿Mm? Yo tengo 37 años, soy abogada, tengo un magíster en políticas públicas, me falta el examen final de grado, tengo un diplomado en niñas y políticas públicas, soy abogada católica. Eh, y yo tengo idoneidad en el cargo. No tengo ¿Mm? los años de experiencia acumulados porque no tengo la edad para tener tantos años de experiencia quizás laboral, ¿Mm? pero sí tengo la experiencia suficiente y la idoneidad para representar a la comuna de Las Condes. Porque yo he ejercido mi cargo, y antes de esto fui, en fondo, cuando yo digo en mi otra vida, fui abogada. ¿Mm? Trabajé como abogada litigando en derecho administrativo, corporativo, laboral. Conozco del derecho, por eso he podido hacer también las denuncias de manera correcta y ya han seguido un buen rumbo, pero además conozco el del derecho administrativo municipal, que es muy distinto al Estado. Los municipios no funcionan igual que un ministerio. Por ¿Mm? ejemplo, nosotros tenemos un presupuesto municipal que este año es de aproximadamente 450.000 millones de pesos, al que hay que descontarle el fondo común municipal. Sí, ese ¿Mm? es el presupuesto Pues, de la Comuna de Las Condes. ¿me puede repetir el presupuesto? ¿Cuánto dinero tiene? 450.000 millones de pesos. Ok, mucho. Descontémosle el fondo común municipal, que ahora, no sé, 310.000 millones de pesos. Pero lo que voy, un presupuesto así, no es como en los ministerios, por ejemplo, que tú tienes que gastar todo el presupuesto que se te asigna en la partida, que se te ¿Mm? asigna el presupuesto de la nación, para en el fondo poder después recibir lo mismo. No, acá tus ingresos provienen de las patentes, provienen de las contribuciones, provienen de varios fondos en el fondo, y tú lo que tienes que hacer con tu presupuesto es generar ingresos y la misma cantidad de ¿Mm? gastos. No funciona como un ministerio, es Ok. distinto. Y en ese sentido, yo diría que como me he dedicado a ser exclusivamente concejala de la Comuna de Las Condes, donde voy muy seguido a la municipalidad y a las dependencias municipales, donde tengo mucho contacto con los funcionarios, donde tengo identificado dónde están las brechas, en qué direcciones tenemos problemas, te diría que tengo absolutamente la idoneidad para el cargo. Absolutamente. Ok. Candidata, con tanta
plata que tiene Las Condes, ¿me podría dar dos propuestas concretas para la comuna de Las Condes que vayan en beneficio directo de los vecinos? Perfecto, mira, hay una propuesta que tiene que ver con, bueno, yo armé mi programa en base a 4 pilares. La Ujú, base del programa municipal es probidad, transparencia y buen gobierno, y excelencia del gobierno. Eso es como la base, ese es el desde. ujú, Y es básicamente, Juan, cumplir la ley. Como todo lo que te digan que vamos a tomar 450 medidas en eso, es no se pase la luz roja cuando está frente al semáforo. Es así de simple. Si nosotros cumpliéramos al pie de la letra la ley, tendríamos un municipio 100% transparente, sin casos de corrupción, etcétera. Esa es la base. Y luego se levantan 4 pilares. Uno que es seguridad y comunidad, otro ujú, modernización de los servicios municipales, frenar el deterioro y planificar futuro, y la sostenibilidad. ujú, Te voy a hablar de dos ujú, que tienen que ver primero con seguridad y comunidad, que lo he comentado en otros lugares, pero creo que es una buena forma de enfocar la seguridad comunal. ujú. Nosotros tenemos un muy buen sistema de cámaras que están interconectadas, tenemos centros de seguridad Tienen vecinal, de tenemos, todo. Es que eso, de hecho, es que el presupuesto, el le presupuesto cuento, de, candidata, que he entrevistado ya a usted la entrevista número 90 y todos ¿ya? me proponen cosas de seguridad de todo Chile que ya las he implementado en Las Condes. Entonces, por eso le pregunto, como, ¿qué más hay que hacer en seguridad en Las Condes? Es que si bien Las Condes tiene muy buenos números en la baja de la tasa de los delitos, siguen habiendo delitos. Siguen habiendo delitos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Seguir invirtiendo en tecnología, por supuesto que sí, pero eso no es prevención. Yo creo que en Las Condes hemos abandonado la prevención del delito, que es Mm, para lo que estamos llamados los municipios. Esa es nuestra primera misión, porque las cámaras a veces son disuasivas, sí, mm, pero en realidad también te sirven para la prueba posterior, etcétera. claro. Entonces, mi plan, un gran plan en seguridad, tiene que ver con lo que era el plan cuadrante municipal. Mm, O sea, el plan cuadrante, perdón, de carabineros, yo quiero hacer un plan cuadrante municipal. Cuando tú conocías al carabinero, no sé si tú te acuerdas, yo recuerdo haber visto al carabinero que se presentaba en mi casa y decía, a mí me toca el cuadrante a usted. Bueno, es eso. Lo que vamos a hacer en Las Condes es levantar la cifra negra. ¿Por qué levantar la cifra negra? A través del trabajo de estos plan cuadrantes municipales vamos a tener delegados por unidades vecinales que van a estar en contacto con todas las juntas de vecinos y vamos a tener reuniones periódicas. Y ahí se va a ir levantando la cifra negra que la gente no denuncia porque tiene mm, miedo de denunciar, sobre todo cuando son delitos más como el narco, mm, violencia intrafamiliar, por ejemplo, etcétera, mm, que son cosas que la gente no denuncia por miedo, pero también los delitos que no se denuncian porque me da lata, porque ir mm, al carabinero a decir que me robaron el espejo, ya en verdad, ¿para qué? Si ya perdí el espejo, chao. mm, Pero, ¿qué es lo que pasa con esa cifra que no se denuncia? Se empiezan a convertir en focos en que se empieza a llamar el delito. Tenemos sectores en la comuna de Las Condes que hoy día están con graves problemas de delincuencia. Tenemos el sector del mm, Cantagallo, donde yo me reuní con apoderados del colegio, me he reunido con locatarios también, porque tienen miedo. También en el sector de Flandes, donde está el Jumbo Bilbao, mm, todo el límite comunal, y suele suceder que son los límites comunales, mm, también está abandonado en materia de seguridad. Entonces, vamos a levantar esa cifra negra ¿para qué? Para prevenir, mm. para que efectivamente sepamos qué es lo que está ocurriendo y esa información, no sé si tú has usado alguna vez el SOSAFE, la vamos a Pero para cruzar con la copuchar. cifra del SOSAFE, porque mucha gente denuncia por SOSAFE y la respuesta automática es, estamos enviando una patrulla para allá, va un Ujú, inspector para allá. Pero ¿qué pasa con esa cifra? ¿Qué estamos midiendo? ¿Estamos midiendo algo? ¿Estamos viendo que efectivamente tenga un resultado para los vecinos? mm, Entonces, bueno, ahí está, y que es lo importante que yo te digo, que es la prevención. Cualquier cosa que yo te proponga, que te diga, que lo he estado viendo en otras candidaturas, de que vamos a hacer proyectos de ley, que vamos a promover, que los parlamentarios hagan no sé cuánto, nuestra misión en el municipio de Las Condes es la prevención del delito, que el delito no ocurra. Entonces, en eso va a ir enfocado mi propuesta en seguridad, tengo varias más. Y la mm. segunda tiene que ver con, eh, te lo voy a nombrar así, pero tiene que ver con todo lo que es la movilidad y el transporte público en la comuna de Las Condes. En Las Ok. Condes tenemos que mejorar el transporte público. ¿Qué es lo que pasa? Mm, Tenemos 2,1 autos por casa en Las Condes. El tráfico y el tránsito es del terror. sí. Entonces, eh, vamos a generar un plan de movilidad urbana donde, por supuesto, va a estar interconectado, y acá quiero hablar de los scooters y de las bicicletas, Mm, porque son un temazo para los vecinos, porque siempre están tirados en cualquier lado, ocupan el espacio público, etcétera. Y eso se arregla de una manera muy sencilla. Es cuando tú haces la licitación del scooter o de la bicicleta,
tú tienes que delimitar una zona que tiene que estar demarcada con GPS. Y si la persona no deja el scooter dentro de esa zona, le sigue cobrando. Entonces yo le cobro la multa al dueño de la empresa del scooter y le cobro la multa al usuario que no dejó el scooter donde corresponde. Y además le van a seguir cobrando eternamente. Eso es planificación territorial. Pero además, nosotros tenemos hoy día estas micros que son eléctricas, Sí, que son una buena idea, pero lamentablemente no cumplen con la frecuencia. no El pasan transporte nunca, público po. Yo tiene una que vez, cumplir yo con una vez tomé frecuencia. una para sacarlo de a poquito y no pasaba nunca. Por eso tiene que cumplir con frecuencia. Y además todos los paraderos de la comuna de Las Condes deberían decir, tanto los del transporte comunal como del transporte público, decir las horas de llegada y de salida, la hora que van circulando las micros y efectivamente para que Ujú. tú puedas evitar sacar el celular ahí en el paradero, o sea, como que evitamos varias cosas. Y hay un gran proyecto que es el que quiero ejecutar, que es en el sector de los dominicos, en el Parque de los Dominicos, que esto alguna vez se habló, y hoy día es un caos vial en el sector del Parque de los Dominicos, el parque además está muy descuidado. Y lo que yo quiero hacer es generar como un drop-off debajo de Padre Hurtado, generar estacionamientos subterráneos para liberar la parte de arriba del parque, para que podamos usarla para actividades comunales y que efectivamente la gente pueda dejar sus bicicletas. Yo creo que la gente de San Carlos, del Remanso, deje su bicicleta, si quiere su bicicleta eléctrica, si quiere su bicicleta normal, me da lo mismo, pero que dejen ahí estacionado. Y que efectivamente sea un punto, una estación terminal donde tú puedas hacer interconexiones. Y que los taxistas también tengan espacio para poder dejar y recoger pasajeros por abajo, porque resulta que hoy día, gran problema que tienen los vecinos es que los taxistas al no tener dónde estacionarse, se ponen en la calle, en el Sí. fondo, paran el tráfico, o muchas veces se estacionan en los alrededores de las casas y a la gente le molesta porque no tiene dónde estacionar su auto. Entonces, eso es uno de los proyectos también que... Y te quiero mencionar un tercero que ¿No? me dijiste dos nomás, pero no quiero dejarlo pasar, que es una gran deuda pendiente que tenemos en la comuna de Las Condes, que ¿Cuál? es, que en realidad son dos deudas pendientes, pero te voy a hablar de una, que es el Colegio Las Condes. Cuando el alcalde Lavín hizo el Colegio Las Condes, lo hizo sin tener la certeza de que íbamos a tener un edificio que albergara el colegio, ¿ya? Esta administración intentó hacer algo, pero su proyecto era demasiado ambicioso. Era un proyecto que la pura construcción del edificio, sin contar el terreno, que el terreno es nuestro, porque se tenía que sumar otro colegio en este espacio, nos salía a largo plazo 31.000 millones de pesos, entre 31.000 y 40.000 millones de pesos. Eso no cuesta la construcción de un colegio, es una locura, es muy caro. Pero tenemos que hacer un colegio para el Colegio Las Condes. ¿Cómo se hace eso? Tenemos que lograr, porque ¿qué es lo que hizo la BIM? Estaba el técnico profesional y ocupó el RBD. Imagínate que es como el RUT del colegio Sí, para sí. hacer como un anexo, ¿ya? Hoy día estamos pagando un arriendo muy caro por este colegio que es un anexo y lo que deberíamos tener nosotros es que este otro colegio tuviera su propio RBD para poder también optar y poder construir el edificio y que fueran dos proyectos educativos distintos. Tenemos que arreglar todos los colegios de Las Condes, hay hartas fallas en eso, pero bueno. Y en salud tenemos una deuda gigante, pues Juan, si tenemos el tema del No, CIFAP. no, totalmente. Eso ya entra en la materia como el propio caso de corrupción en sí. Catalina San Martín, candidata independiente a alcaldesa de Las Condes, muchas gracias por su tiempo y disponibilidad para conversar acá un rato en este programa. Muchas gracias, Juan. Oye, te pasaste y que te siga yendo excelente en tu entrevista. Gracias, gracias. Es la entrevista número 90, 90 Pati. me gustó. 90. Así que eso. Todo el éxito, que te vaya bien. Chao, chao. Gracias, chao, chao.